Bueno, hoy vamos a estar comenzando, retomando, bueno, las clases en vivo. Espero que hayan podido ver las videoclases anteriores que dejamos en YouTube. Bueno, tres en total para los que no estuvieron en la primera sesión. Y bueno, si alguno se quedó con alguna duda, con alguna pregunta que hacer, hoy es el momento para hacerlo, sobre todo al final de la clase. Y me lo pueden escribir o me pueden decir por acá. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si no logro verlos a ustedes, no sé si es que no tienen puesta la cámara o no la van a poner, pero bueno, lo importante es que estén escuchando y que puedan recibir la información de la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la lectura analítica. Ya estamos entrando entonces en contenido importante de la profesión, bueno, del oficio del lector profesional. Entonces, la idea es que comentemos los distintos puntos que vamos a ver en la clase es, bueno, qué es la lectura, qué es el análisis, es decir, vamos a estar viéndolo por separado primero y luego vamos a ver qué es la lectura analítica y finalmente vamos a ver los tipos de lectura analítica que existen, que ese es ya como el centro de toda la clase. A ver, creo que... Hola Jonathan, ahora te puedo ver. Hola, ¿qué tal? Nati, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Hola Osvaldo, por aquí también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí se une alguien más. Julio César también. Perfecto. Y José Buenos Ramón días para todos. Yandrea. Muy bien, perfecto. Les voy a pedir si pueden, pongan el micrófono apaguen sus micrófonos, así ustedes me pueden escuchar a mí y cuando alguno de ustedes quiere intervenir, entonces puede volver a activar el micrófono. Creo que así va a ser mejor para que no haya interrupciones de ruido, etcétera. ¿Ya? Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por conectarse a esta hora. Disculpen lo del problema de horario, que estaba un poco confundido sobre la hora de distintos. Ya somos varios países conectados aquí, en Chile, en Cuba, en México, en Francia. Bueno, es un poco difícil coordinar a todos. Entonces, verá, la clase de hoy, como les decía, vamos a estar viendo la lectura analítica. ¿Ya? Vamos a comenzar por hablar sobre qué es la lectura. ¿Ya? Nosotros traemos, y los que han podido leer el libro de Lector Audaz, que es el libro básico de la clase, del curso, habrán podido ver que, bueno, tenemos un concepto o una definición de lectura que lo que intenta decir es que la lectura no es más que, digamos que traducir ciertos símbolos a ideas o informaciones. ¿Ya? Es decir, que básicamente lo que nosotros hacemos cuando leemos es traducir algo que vemos en suerte de símbolos. Eso compone entonces una idea y por tanto podemos recibir información a través de esa idea o aprender esa información también. Entonces, eso es lo que hacemos cuando leemos, ¿cierto? Por supuesto, hay lecturas muy simples, que es la que solemos hacer, sobre todo cuando vamos a disfrutar de un texto, etcétera, y hay lecturas más avanzadas, y esa es la que nosotros queremos hacer en este tipo de profesión, que es el lector profesional. Es por eso que existe lo que se llama la lectura analítica. Pero antes de eso, entonces, ¿qué sería el análisis? El análisis no es más que descomponer un todo en sus partes. Es decir, que si yo tomo, por ejemplo, mis lentes, mis espejuelos, y yo quiero analizarlo, simplemente tengo que descomponerlo en sus partes. Es decir, bueno, tiene dos patas, tiene dos cristales y tiene una armadura. ¿Ya? Y esa descomposición me permite entonces poder entender mejor cómo son esos lentes. Por lo tanto, cuando queremos hacer una lectura analítica, es decir, cuando queremos tomar esa traducción de símbolos a ideas,
tenemos entonces que descomponer ese texto que resulta de esa lectura lo más posible en sus partes para ver qué es lo que se quiere decir y cómo se está diciendo. Ese es el objetivo final entonces de la lectura analítica y del lector profesional. Saltarse la parte, digamos, lúdica de la lectura e ir directamente a la parte de la interpretación más profunda del discurso y de la forma de ese discurso que se nos está transmitiendo, a través de un libro, por supuesto. Así que bueno, viendo esto, entonces podemos decir que existen 5 tipos de lectura analítica. En general hay 6 tipos de análisis, ¿ya? Se hablan de 6 tipos de análisis, pero en el caso de la lectura profesional se hacen 5 lecturas analíticas. El análisis está compuesto en el análisis estructural, el análisis formal, el análisis conceptual, el análisis cuantitativo y cualitativo y también el análisis experimental. Y en el caso de la lectura analítica se aplican solo los primeros 5, es decir, la lectura estructural, la lectura formal, conceptual, cualitativa y cuantitativa. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender nosotros en este curso. Cómo se hace una lectura analítica a partir de cada uno de esos elementos. Y además van a ver, o ya lo vieron en el propio libro del curso, que justamente cada una de esas partes integran lo que sería el informe de lectura que se hace de un libro cuando terminamos de hacer el proceso de lectura analítica. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tenga alguno de ustedes, alguna duda? Yo quizás estoy yendo un poco rápido y eso pueda afectar la comprensión. Si tienen alguna duda, ustedes activan el micrófono y me dicen, ¿ya? ¿Todo bien? Perfecto, entonces vamos a seguir. Todo bien, todo bien. Yo me voy. Genial, perfecto. Yo me pongo los lentes ahora para poder entonces continuar. A ver, primero vamos a ver lo que es la lectura analítica estructural. ¿Ya? ¿Cómo hacemos una lectura desde el punto de vista estructural de un libro? Cuando ustedes toman un libro, lo primero que hay que ver en la lectura estructural es que hay 2 vertientes o 2 formas en la estructura que tiene un libro. Primero, la estructura externa, que es cómo lo vemos desde fuera, y la estructura interna, que es cómo se ve el relato de ese libro. ¿Ya? Supongamos que tenemos una novela, vamos a poner, por ejemplo, los libros de Harry Potter, porque, claro, estamos enfocados en este curso para lectores de fantasía. ¿Y cuál es la estructura externa de Harry Potter? Bueno, es una serie literaria, es una saga literaria, ¿verdad? Entonces, lo primero que podríamos decir de Harry Potter es que su estructura externa es una saga literaria, o una serie, como querramos verlo. Y que cada una de esas partes que integran esa saga está dividida o subdividida a su vez en capítulos. Esto parece muy obvio, pero es la estructura externa de un libro, ¿ya? Por lo tanto, si alguien le pregunta, bueno, ¿cómo está estructurado este libro? Bueno, este libro está estructurado, son varias partes, y cada parte tiene varios capítulos, ¿ya? Incluso se puede ir un poco más allá y decir que los capítulos tienen un título o están enumerados, porque eso depende del tipo de libro. Hay autores que titulan los capítulos, hay autores que le ponen números romanos o simplemente le ponen números ordinales, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos viendo es lo que sería la estructura externa del libro. De hecho, si van al texto del curso, ven que hablamos hay libros que no tienen divisiones, es decir, que la historia es de principio a fin sin ninguna división de capítulos, ni de partes, nada. Hay otros que sí están divididos por capítulos, por partes, por tomos, como lo quiera hacer el autor, ¿ya? Entonces, esto sería la estructura externa. Ahora, ¿cuál sería la estructura interna de ese libro? Cuando hablamos de estructura interna, estamos hablando de cómo se ve el libro por dentro y cómo sería la historia o cómo se componen los momentos de una historia. Es por eso que en literatura creativa en narrativa sobre todo, hablamos de la estructura interna del relato. Y el relato, importante, visto como pues la historia o la narración que hay dentro, no como un género literario en sí, que para los que conozcan un poco saben que relato también es un género narrativo, sino estamos hablando de relato como un concepto general que aplica para todos los géneros narrativos, tanto para novela, para cuento, etc. Entonces, cuando hablamos de estructura interna del relato, estamos hablando de cómo la historia que se narra va
colocando los distintos momentos de esa historia, cómo los organiza de manera tal que el lector pueda pues llegar al mensaje y entender la narración que se está haciendo. Y la primera persona que lanzó una estructura de ese relato, es decir, la primera persona que enunció cómo se estructuraba un relato, fue Aristóteles. Y Aristóteles decía que toda historia tenía un inicio, un desarrollo y un final. Es por eso que se habla hoy en día que la estructura interna del relato, la primera que se habla es la estructura clásica o aristotélica, que precisamente lo que dice es que hay un inicio, un desarrollo y un final. Estas partes hoy en día tienen muchos nombres. Podemos hablar también de principio, de exposición, de introducción. En el caso del desarrollo hablamos de nudo también. Y en el caso del fin podemos hablar de desenlace o final. Es decir, hay muchas maneras de encontrarlo en la literatura especializada, ¿no? Y a partir de esta estructura clásica, que luego vamos a ver cómo se va complejizando un poco más, se crean otras estructuras que lo que hacen es romper con esa estructura clásica. Por ejemplo, hay una que se llama estructura cíclica o detonante, que lo que desea es comenzar por el momento más trascendental de la historia, que sería lo que se conoce como punto de giro. El punto de giro no es más que el momento en que detona el conflicto de una historia. Y esta estructura lo que busca es atrapar rápidamente al lector, mostrándole desde el inicio el conflicto de la historia. Ya luego, entonces se vuelve en el pasado y se cuenta el principio, esa exposición o esa introducción que se omitió. Entonces, esa sería un tipo de estructura. Y hay otra estructura que conocemos como extrema o postdetonante, que lo que hace es que pone en primer lugar el final de la historia. Es decir, toda la historia comienza por el final, vemos cómo es el desenlace de esa historia y luego es que volvemos atrás en el tiempo para conocer por qué se llegó a ese desenlace o a ese final. Por supuesto, seguro hay otras estructuras por ahí, pero digamos que estas son las más clásicas o básicas de las que podemos partir como creadores y por lo tanto, cuando ustedes toman un libro y ustedes hacen la lectura y le preguntan cuál es la estructura interna de este libro, ustedes pueden decir, bueno, este libro está contado de una manera clásica, o por el contrario, el libro comienza con el punto de giro, comienza con el conflicto de la historia, o el libro comienza al final, con el desenlace de la historia. Es decir, eso es lo que le da a ustedes la estructura. ¿Y qué es lo bueno de esto? Si comenzamos en un libro con una estructura clásica o aristotélica, sabemos entonces de que hay un riesgo. El riesgo es que, por ejemplo, el lector se pueda sentir abrumado o aburrido si ese libro, por ejemplo, tiene una introducción demasiado larga. ¿Ya? Ahí hay un riesgo. En el caso de la estructura cíclica o detonante, por el contrario, comienza impactando al lector, pero ¿cuál es el otro riesgo? Luego que el contenido que sigue no esté a la altura de ese comienzo, ¿ya? Y por lo tanto también decaiga la atención del lector. Y en el caso de la estructura extrema, o postdetonante, el riesgo es que hemos lanzado el desenlace, hemos declarado cuál es el final de nuestra historia y luego entonces el lector no esté lo suficientemente interesado para ir atrás en el tiempo y saber qué es lo que llevó a ese desenlace o a ese final. Por lo tanto, como ven, cada una de ellas tiene su riesgo, tiene su momento de caída y hay que hacer atención si funciona o no esa estructura para el libro. A lo mejor yo estoy contando una historia que es policíaca y si yo narro desde el principio quién es el asesino o yo declaro quién es el asesino de la historia, quizás mi historia policíaca se cayó, ya no funciona más. Es decir, que utilicé una estructura que no es la correcta. Por lo tanto, el lector profesional, y que es audaz en este sentido, puede pues poner la alarma y decirle al editor, bueno, mira, esta novela, lamentablemente, el autor eligió una estructura que no es la correcta para su novela. ¿Ya? Y eso es lo que nos puede dar este tipo de análisis. Es decir, desde el inicio nos puede dar que también lo está haciendo el autor de esta historia.
si funciona o no las estructuras que eligió, tanto la interna como la externa. Hasta aquí, dudas que tenga. Así yo voy a preguntar siempre si tienen dudas, porque así yo también puedo respirar y tomar un poco de agua. ¿No? Perfecto, bueno, vamos a seguir. De todas maneras, yo creo que yo hice algo, yo mismo atenté contra el curso en algo porque yo di el libro por adelantado y claro, el libro prácticamente dice todo lo del curso. Pero eso no importa. De todas maneras, siempre pueden quedar dudas en el camino. Es decir, que en este caso yo utilicé la estructura incorrecta, ¿no? Se puede decir. Entonces, este es el análisis formal. Y es el primer capítulo, se puede decir, perdón, el primer aspecto que ustedes van a escribir o redactar en el informe de lectura final de un libro. Es decir, cómo está estructurado interna y externamente. Luego entonces vendría el análisis formal. Y cuando hablamos de análisis formal estamos hablando del estilo que se utiliza en esa historia. El estilo visto como esa forma de hacer propia del autor, ¿ya? Porque existe algo que se llaman formas estilísticas, que son suerte de bases o principios que todo el mundo puede utilizar, de hecho todos utilizamos a la hora de escribir, pero eso no significa que utilizar esas formas estilísticas nos hayan dado ya nuestro estilo personal. Nuestro estilo personal viene a partir de, bueno, transformar esas bases poniendo un poco de nosotros mismos, ¿ya? Por lo tanto, si, por ponerle algún ejemplo, yo me he visto con ropa deportiva, eso no significa que mi estilo personal sea deportivo hasta que yo no le ponga algo de mí también, ¿no? ¿Ya? Y por eso los estilos no se parecen unos a otros. Es como los seres humanos, cada uno es muy particular. Sin embargo, hay cosas que nos unen. Y existen varias formas estilísticas, varias bases de las cuales pueden partir entonces los autores a crear sus propios estilos. Está la forma formal, valga la redundancia, ¿ya? Que es una manera de crear, digamos, para textos como textos científicos, textos especializados que utilizan una forma de escribir, digamos, bastante rígida. No hace falta decoración, no hace falta recursos literarios para embellecer, sino simplemente transmitir una información y ya. Y utilizar un lenguaje lo más claro y lo más directo posible. Esta es una forma estilística para comenzar. A partir de ahí hay personas que entonces crean su estilo basado en esta forma. Está el informal, que es todo lo contrario, ¿ya? El estilo informal entonces sería aquel donde sí queremos transmitir igual un mensaje, pero aquí entonces ya empezamos a poner elementos de la cotidianidad, utilizamos un lenguaje más de la calle quizás, un lenguaje más coloquial, y rompemos con ese lenguaje técnico que utilizaríamos en el estilo formal. Está el que se habla como poético, y obviamente esto nos toca mucho a nosotros y les toca mucho a los escritores, donde, bueno, aquí se utilizan o se emplean bastante las figuras estilísticas, donde se utilizan las palabras con un valor connotativo, y lo que se busca, bueno, es provocar las emociones en el lector, ¿ya? Este es el estilo poético. De todas maneras, en el libro están bien definidos, ustedes pueden ver un poco más sobre ello. Está el descriptivo, ese está de más decir cuál es la forma descriptiva. Está el demostrativo, que es todo lo contrario al descriptivo. El descriptivo se basa en dar adjetivos constantemente de determinada cosa. El demostrativo no, el demostrativo va por los hechos, mostrando cómo ocurren las cosas. Y a partir de ahí da su opinión o da su valoración sobre determinado elemento. Está el sobrio, que es un poco parecido al formal en el sentido de que no utiliza nada que sea para embellecer el texto, es decir, es un texto que no requiere de formas estilísticas, de recursos estilísticos que embellezcan el texto, no le interesa para nada. Por el contrario está el elegante, que sí utiliza demasiado todo lo que puede embellecer el texto, lo que lo puede hacer más bonito desde el punto de vista estilístico. Y está finalmente el humorístico, que obviamente su objetivo es provocar la risa a través de la ironía, el sarcasmo, el absurdo, etc. Todas estas formas ya son la base para crear los estilos de los narradores.
Es decir, que los narradores, los escritores de todos los géneros y por supuesto de fantasía, se basan en estas formas estilísticas para encontrar su propia voz, su propio estilo. Y luego por eso hablamos del estilo, no sé, el estilo de García Márquez o el estilo de Joyce o el estilo de John Grisham, no importa quién, por lo general damos el nombre del autor, ¿no? Porque obviamente es el estilo particular de esa persona. Podríamos hablar, por ejemplo, del estilo de Rowling para hablar de alguien de fantasía. Entonces, y ellos han creado su estilo a partir de estas bases. Y es algo que surge, además, no es premeditado, es algo que surge con el tiempo, con la práctica, con su creación, pero sí parten de aquí y podríamos decir, no sé, por ejemplo, el estilo de García Márquez está más cercano al estilo elegante, donde él utiliza muchos recursos literarios, muchas formas literarias, muchas palabras rebuscadas, trata de embellecer el texto, ¿ya? Lo más posible, y entonces podríamos decir que el estilo de García Márquez sería más apegado a un estilo elegante, por decirlo de alguna manera. Y así podríamos ir buscando los elementos que componen el estilo de cada persona. ¿Por qué es tan importante el estilo? Bueno, ya les decía. Primero, porque gracias a él podemos determinar qué persona nos está hablando. Yo estoy seguro que si ustedes toman un libro de García Márquez, aunque no diga el nombre García Márquez, ustedes solamente de abrir y leer las primeras palabras se dan cuenta de que es él. Porque ya, obviamente, el que lo conozca, porque ya sabemos cómo es su estilo. O si toman un libro de, no sé, de Tolkien, pues también les pasaría lo mismo, porque van conociendo cómo precisamente las pautas de su forma de escribir. Y eso es lo primero. El estilo determina quién es la persona que está detrás. Y luego, porque el estilo entonces es lo que nosotros diríamos que da el punto final al arte. ¿Qué significa esto? Si no hay un estilo detrás, el estilo no es más que la forma de crear y la forma de hacer, entonces no hay arte en ello. Yo puedo tomar una manzana, o no, voy a utilizar un ejemplo mejor. Yo puedo tomar una cáscara de plátanos y ponerla en una pared. ¿Ya? Simplemente la lanzo y se queda pegada a la pared. ¿Alguien puede decir que eso es arte? Sus caras me dicen que no. ¿Ya? Sin embargo, hay una obra de arte, no sé, ahora no les puedo decir el nombre del autor, pero muy relevante además, creo que está en Nueva York, algo así, que es precisamente una cáscara de plátano pegada con una cinta adhesiva a una pared en blanco. Y eso es una obra de arte contemporánea. Pero ¿qué sucede? Que detrás de esa obra hay un estilo de un autor y de un creador, ¿ya? Que lo define y que explica en su forma de hacer por qué eso es arte. ¿Ya? Entonces tendríamos que buscar, por supuesto, toda su obra para entender ese recorrido que nos explica cómo él ha creado o cómo es su forma de crear para llegar a ese momento del arte. Fíjense además que cada autor, por lo general, se centra como en una especie de técnica o de tema para crear. Y gracias a eso crea un estilo también y por eso lo definimos además. A veces encasillamos a determinados autores o a determinados creadores por las temáticas que utiliza o por las técnicas o recursos que utiliza o por el género sobre el que trabaja, ¿verdad? Y eso es gracias a ese estilo. Entonces, el estilo viene a dar entonces el arte, ese punto final que necesita para uno decir estamos viendo una obra de arte. Si no hay estilo, entonces no hay arte detrás. Es como en el caso de la narrativa, cuando decimos que si no hay una historia secundaria detrás de una obra, no hay arte tampoco. Y es esa historia secundaria, ese mensaje, el que transmite la obra, el que le da la categoría de artística a esa obra literaria. Bueno, en el arte en general sucede lo mismo. Y por eso es que vemos que la gente o los creadores están en la búsqueda de crear o de concretar su propio estilo como creador. Así que bueno, nosotros tendríamos que partir desde el punto de vista de lectores profesionales en determinar no ya el estilo propio de cada autor, pero sí al menos la forma estilística en la que está escribiendo. Y ojo, porque estas formas estilísticas a veces no son puras. Es decir, a veces vemos a un autor que hay una mezcla de un estilo informal, pero al mismo tiempo un estilo poético, mezclados.
o un estilo elegante con un estilo descriptivo mezclado. Entonces nosotros tendríamos que determinar a través de la lectura qué forma estilística al menos está utilizando el autor en la obra que nos está entregando. Yo diría, por las características de la fantasía, que por lo general las obras fantásticas son de un estilo más descriptivo, ¿ya? Y de un estilo más demostrativo también, es decir, es una mezcla de ambos, ¿ya? No hay esa necesidad, por ejemplo, en la fantasía en general, de utilizar palabras demasiado rimbombantes, bien, demasiado, digamos, rebuscadas, o embellecer demasiado el texto. No hay esa necesidad, por lo general, en este tipo de obras, exceptuando, por ejemplo, el caso del realismo mágico, donde todo, es todo lo contrario. Ahí sí vemos un peso bastante grande de todo lo que tiene que ver con embellecer la obra, embellecer el texto, ¿ya? Pero por lo general podemos hablar en la fantasía de un estilo informal, de un estilo descriptivo y de un estilo a su vez demostrativo. Una mezcla un poco de cada uno de ellos. Lo que no quita que puedan encontrarse obras donde exista un poco de las otras también. Así que bueno, ¿qué haremos nosotros en este punto? Es precisamente determinar qué estilo o qué forma estilística, perdón, se aprecia en la obra en el libro que estemos analizando. ¿Ok? Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o alguna duda? No, creo que todo está bastante claro. Está bastante claro, ¿no? Perfecto. Entonces, ya hemos visto la parte estructural, ya hemos visto la parte formal del estilo, entonces vamos a ver ahora lo que quizás muchos pensarían que es lo único que se hace en la lectura, que es la parte conceptual, es decir, el contenido de la historia. Como ven, es importante, obviamente, pero no lo es todo en la lectura profesional. Y no lo es todo para las editoriales tampoco. Las editoriales necesitan de los otros elementos. Entonces, el análisis conceptual aplicado a la lectura, lo que se va a centrar obviamente es en el relato en sí de la historia. ¿En qué se está contando la historia? En la historia, perdón, cómo está escrita esa historia y qué mensajes está transmitiendo esa historia. ¿Ya? Aquí yo puse una especie de, en el libro, una especie de fórmula matemática hasta cierto punto, que dice que el estilo personal más el contenido, obviamente si es bueno, puede dar como resultado un bestseller o un clásico de la literatura. Obviamente, viéndolos así, de esa manera tan simple, uno diría, bueno, es muy fácil crear un bestseller y volverse famoso. El problema está que obviamente tienes que dar un buen contenido. Además, tienes que tener un estilo detrás de ti que al lector aprecie y que el lector diga, wow, me gusta cómo esta persona escribe. Es decir, el estilo es básicamente eso, que el lector dice, esta persona escribe de esta manera y a mí me encanta así como lo escribe. Más allá del contenido, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en el contenido hay varias cosas que ver. Si vieron la clase anterior, donde hablábamos de los distintos recursos narrativos, pues eso es lo que nosotros vamos a apreciar o lo que en lo que nosotros nos vamos a enfocar como lectores profesionales. Nos vamos a enfocar en el argumento de la historia, es decir, de qué trata la historia y el conjunto de los hechos narrados que hay. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le preguntan, bueno, ¿de qué es la novela, no sé, Abrazo en el espacio? Estoy poniendo un nombre de un libro que estamos editando ahora, por eso lo aprovecho. Bueno, la novela El abrazo del espacio, ¿de qué trata? Bueno, trata de un hospital materno en el espacio. Entonces, imagínense la historia más o menos. Entonces, cuando yo doy ese resumen, obviamente con más argumentos de los hechos que ocurren, estoy dando el argumento de la historia. Y el editor por lo general le va a preguntar al lector profesional, bueno, dame el argumento de esta historia. Es decir, dame un resumen de qué es lo que sucede en este libro. ¿Ya? Obviamente ustedes tendrían que tomar las pautas más importantes, el tema de la historia y las pautas más importantes que la componen hasta llegar hasta el final. ¿Ya? Luego tendríamos que ver la verosimilitud de esa historia y de esos argumentos.
En la clase anterior hablamos, yo creo que bastante de qué era la verosimilitud. Es decir, si esa historia es creíble. El lector profesional durante su lectura tiene que preguntarse todo el tiempo, cuestionar todo el tiempo el libro, si es creíble lo que se está narrando, si vale la pena y si se comprende y si se acepta los hechos que nos propone el autor. ¿Cómo lo sabes? Bueno, en el caso de la literatura fantástica, hay que respetar los marcos de la propia historia. Y si la persona, digamos que rompe o quiebra esos marcos, debe haber alguna justificación que haga creíble esa ruptura a esos límites. ¿Ya? Por lo tanto, si esta base no se cumple, la historia deja de ser creíble. Por lo tanto, si yo en mi historia digo que las personas todos son inmortales y de momento un personaje se muere, ya deja de ser creíble, ¿cierto? Porque yo estoy rompiendo el marco de esa historia donde una de las reglas es que todos somos inmortales. Entonces, si todos somos inmortales, nadie se puede morir. Ahora, si hay algo que justifique la muerte, que de momento, no sé, pase algo que ya dejemos de ser inmortales, bueno, ya ahí entonces continúa o se mantiene la credibilidad de la historia. Por lo tanto, la verosimilitud se mantiene efectiva. Luego, de ver si la historia es verosímil o no, ver el tema del tiempo de gracia. También lo hablamos en la clase anterior, es decir, si cuando arranca la lectura, el autor logra convencerme de seguir leyendo. Es decir, que yo tomo el libro, lo abro, veo las 2 primeras páginas y yo digo, wow, yo quiero continuar. Pero ese wow, quiero continuar es porque hay algo que me hace continuar. No es una lectura forzada, sino es decir, no es una lectura de escuela donde el profesor te dice tienes que leerte 100 años de soledad y después darme un resumen. No, es porque por placer, por deseo y como lectores sentimos la necesidad de ir más allá en esa lectura. Por lo tanto, ¿se cumple o no ese tiempo de gracia? Eso hay que definirlo entonces durante la lectura y eso lo vamos a saber desde el inicio. Es lo mejor que tiene este punto. Luego, por cierto, en el libro yo pongo algunas pautas sobre el tiempo de gracia. En el caso nuestro, que vamos a estar trabajando con novelas de fantasía, se puede hablar de hasta las 10 primeras páginas del libro, que para mí, en mi opinión, es bastante conservador ese dato. Yo diría que a mí, en lo personal, tienen que convencerme en las 2, 3 primeras páginas del libro para yo seguir leyendo. Hay quienes se dan un poco más de tiempo, ¿no? Hay quien dice, bueno, voy a darle la oportunidad al autor y voy a leer un poco más. Pero en mi caso, yo creo que en las 3 primeras 4 o 5 páginas, si no hay algo que me convenza, si no hay algo que me haga saltar la duda, la interrogante, pues entonces no voy a seguir leyendo el libro. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en perspectiva y decir, bueno, este libro convence desde el inicio, en las primeras 10 páginas logró atraparme como lector, sí o no. ¿Ya? Eso es lo que habría que decir en ese punto. ¿Qué más hay que analizar? Bueno, el narrador, voy a ir un poco más rápido, porque de todas maneras todo esto lo expliqué en la clase anterior. El narrador, y ya ustedes vieron en la clase anterior, puntos de vista del narrador, tipos de narrador, niveles de conocimiento, todos esos elementos, y si funcionan. ¿Ya? Si el narrador que está dentro de esa historia funciona desde todos esos puntos de vista. ¿Ya? Los personajes, ¿cómo están construidos? Si hay personajes que realmente cumplen una función o no, porque a veces hay obras en las que hay personajes de más que no cumplen ningún rol, y hay personajes, sobre todo los importantes, que no logran cerrarse en su construcción. Y sobre todo en una novela, sabiendo, y como vimos en la primera clase, que el foco de la novela fantástica está sobre el personaje y sobre el contexto, entonces el personaje cobra relevancia. Por lo tanto, si no está bien construido, si no está bien cerrado su caracterización, pues ahí se pierde mucho valor en esa novela. Luego, el tema y la tesis. Está bien planteado el tema de la historia. Es decir, yo estoy leyendo una novela que me habla, y eso se sabe muy rápidamente. Eso es con una sola pregunta. ¿De qué va esta historia? Bueno, esta historia va de cómo se instala un hospital materno en el espacio. ¿Ya? Entonces ya ahí tengo el tema. ¿Ya? ¿Y la tesis cuál es? Bueno, que es imposible instalar un hospital materno en buenas condiciones en el espacio por X o determinadas razones técnicas. ¿Ya? Entonces, la novela desde el inicio nos va a dar esos dos elementos. ¿De qué va?
y cuál es la opinión o cuál es la visión del autor sobre ese tema que nos está planteando. Entonces tenemos que definir o preguntarnos durante la lectura si ese tema y esa tesis están bien planteados o son claros en la lectura. Y ojo, porque cuando un tema no está claro en una obra, por lo general, y porque además los lectores están acostumbrados a eso, cuando no ven que el tema está planteado, bien planteado, o no se ve al inicio, o peor aún, pasado el tiempo, tampoco logra verse ese tema, entonces el lector como que se queda perdido. No sabe, es como esas historias que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué es esta historia? Y uno dice, bueno, no sé, es de un poco de esto, un poco de lo otro, porque no hay un planteamiento claro de ese tema y de la tesis de la historia. Hay obras así que no lo plantean bien y funcionan, y bravo por ellos, pero por lo general el lector espera un planteamiento claro para poder decirse, bueno, estoy leyendo una historia sobre esto, más allá del género, obviamente. Luego entonces tenemos que hacer atención a las escenas, a esa mezcla de escenas con narración, que es lo que permite ese equilibrio en lo que se llama las curvas de tensión de la historia. Si es una obra demasiado cargada de escenas o si es una obra demasiado cargada de pura narración, ahí entonces obviamente hay un desequilibrio. Es cierto que en el caso de la narrativa fantástica vemos una preponderancia de las escenas y de los momentos dramáticos por lo general. Por lo general hay una carga mayor de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista emocional, que aumenta la tensión, y la narración como que baja un poco, ¿no? Pero lo ideal para no saturar o para no aburrir al lector es que haya un equilibrio en las obras es decir, en las obras en general, en narrativa en general. Aparte de ello, entonces, el contexto. Estaba bien planteado el tiempo, en tiempo y espacio la obra, tendríamos que preguntarnos eso. Y para una obra fantástica, el contexto es ultra relevante. Ya, sobre todo los que van a ver o a leer una historia fantástica, quieren ver ese mundo fantástico, quieren ver a esos personajes fantásticos, por lo tanto, quieren saber cómo es la cultura, cómo es el mundo donde se desarrolla la historia, ya, quieren salirse del mundo real e ir a otro lugar, a ese lugar que le cree el autor, para un poco, digamos, hacer catarsis fuera de ese mundo, ¿no? Entonces es importante ver si está bien planteado en tiempo y espacio esa obra también. Luego entonces, por último, y súper importante, el uso de técnicas narrativas. No es que una obra debe tener, bueno, por lo general todas tienen técnicas narrativas, aunque sean las más básicas, y no es una camisa de fuerza para el creador, pero en el caso de que las haya, bueno, definir cuáles son esas técnicas narrativas y si están bien planteadas, si están bien utilizadas. Porque a veces también se utilizan técnicas narrativas que no funcionan en la obra. Entonces sería bueno o importante durante la lectura decir, bueno, tenemos tantas técnicas narrativas aquí y de ellas, bueno, no sé, la caja china que trató de hacer el autor en esta obra no le funciona para nada, o está mal planteada, o utilizó un in medias res que está mal hecho, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver esas técnicas narrativas. Todas las técnicas narrativas, hablamos un poco de algunas de ellas en la clase anterior. El resto están en el libro Narrador de Mentiras, que también es parte del curso, como les decía. Y en internet también pueden buscar técnicas narrativas. Ustedes pueden teclear en Google y les va a aparecer muchas de ellas. Así que bueno, esta sería la parte, el análisis conceptual. Es decir, de esta manera entonces nosotros estaríamos haciendo un análisis real del contenido, del fondo de la historia. Fíjense, argumento, verosimilitud, tiempo de gracia, narradores, personajes, escenas, resúmenes, todo lo que tiene que ver con el relato en sí, ¿ya? Y por supuesto el argumento. Hasta aquí alguna pregunta que tenga. Estoy haciendo como un pase rápido. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? El análisis cuantitativo y cualitativo. Cuando yo empecé todo este tema también de la lectura profesional, etcétera,
yo me decía, pero ¿qué voy a contar yo desde el punto de vista cuantitativo de una obra literaria? Porque, bueno, para mí la matemática no tiene nada que ver con nosotros. Yo soy completamente ajeno a la matemática. Entonces, cada vez que veo algo de matemática cerca, dándome la vuelta, se me eriza la piel. Así que no comprendía por qué elementos cuantitativos en la literatura. Y bueno, obviamente luego me dijeron, bueno, hay elementos que son contables y que hay que definir y que son importantes no solamente para el editor, para decidir si la obra es interesante o no, sino también desde el punto de vista de producción del libro. Es decir, la idea del informe de lectura no es solamente ver la parte literaria, ver si funciona como historia o si vende, sino también desde el punto de vista de producción, porque acuérdense que esto es un recurso que utilizan las editoriales. Entonces la editorial va a decir a partir de ciertos elementos, bueno, para nosotros es viable producir este libro o no. Entonces aquí es donde entran estos elementos cuantitativos. Elementos como la extensión de la obra, obviamente. Cada editorial, eso sí, tiene sus formas de contabilizar la extensión de la obra. Hay quienes tienen un formato predefinido que te dicen, bueno, tiene que estar en letra Arial, en tamaño 12 o 14, interlineado tal, márgenes tal, etcétera. O hay otras que te dicen por la cantidad de palabras, ya, o la cantidad de caracteres. Cada editorial tiene su forma de contabilizar eso. Entonces, pero por eso ponemos básicamente la extensión, ¿ya? La extensión que tiene la obra es un elemento medible, contable, desde el punto de vista matemático en este sentido. También el total y la cantidad de divisiones que tiene la obra. Es decir, hablábamos de la estructura externa, que una obra puede ser una saga, por ejemplo, y quizás uno en ese informe o previo contacto con el autor, a veces nos dice, este es el primer libro de una trilogía. Entonces ya aquí podemos contabilizar y decir además, bueno, esta obra la estamos valorando en el sentido de que no se termina con este libro, sino que continúan 2 libros más. Por lo tanto, hay que pensar en eso desde el punto de vista editorial y de su producción, pero hay que pensar también en que cuando lleguemos al final no podemos esperar de que ya todo se haya acabado porque la historia continúa, ¿no? Entonces, desde ambos puntos de vista hay que tenerlo en cuenta. Por eso se cuenta y por eso se solicita, bueno, la extensión y las divisiones que tiene el libro. Como ven, también en algunos casos se pide el total de palabras o matrices. Las matrices son los caracteres con espacios incluidos, ¿ya? Así es como se le conoce en el mundo editorial. Y cuando solo quieren caracteres, ¿ya? Y no los espacios incluidos, pues se les dice caracteres también. O total de palabras que tiene la obra en general, que es mucho más fácil de contar. De todas maneras, si se trabaja con el Word, hoy en día el Word te dice cantidad de palabras, cantidad de caracteres con espacios o sin espacios, etc. Otro elemento que se suele preguntar, contabilizar los personajes, sobre todo los protagonistas y los antagonistas, cuántos hay. Eso ayuda también a un poco saber cuántas acciones básicas hay en una historia. Total de técnicas, en el caso de que existan técnicas narrativas, las mejores páginas de la obra, dentro del texto que se esté analizando, obviamente. Esto un poco para que el editor es un poco pillo en este sentido y dice, bueno, dime las mejores páginas para luego, cuando tú le des el documento, él ir directamente a leer esas páginas y no leerse todo, ¿ya? Entonces un poco de astucia de los editores. Las peores páginas también, cuáles las que uno considera que son completamente desechables, ya sea porque están mal escritas o porque la historia no dice nada, etc. Eso también se puede definir. Obviamente si existe el dato, ¿no? Si no existe, no hay que ponerlo. Lo otro, tiempo de lectura. Por lo general, cuánto tardamos en leer esa obra, ¿ya? Y un dato importante del tiempo de lectura es hacer una acotación y decir, bueno, tardé tanto tiempo porque es difícil leer la obra, o tardé menos porque la obra me emocionó tanto, me gustó tanto que la leí de un tirón. Es justamente cuando nos preguntan, ¿te leíste, no sé, el nombre de la rosa? Y uno dice, bueno, sí, es que me la leí en una noche.
Y dice, pero ¿cómo es una noche? Bueno, es que me gusta tanto que me lo leí de nada. Entonces, en este punto es muy importante decir el tiempo de lectura que ha tomado, pero a su vez la acotación de si fue fácil o fue difícil esa lectura. Y eso es un dato interesante porque si es una lectura que es difícil, bueno, es difícil porque digamos, el lenguaje es un poco pesado, un poco cargado, o porque el contenido en sí, la historia que me está narrando, pues no es lo que más me interesa. O si la leí rápidamente, obviamente es porque la propuesta es genial y porque me gusta mucho y porque me engancha y porque quiero seguir leyendo. Y está el caso de los que leen y no quieren que llegue el final. A mí, no sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces yo estoy leyendo un libro que me gusta tanto que no quiero que se acabe. ¿Ya? Entonces yo retengo la lectura, un poco que la ralentizo. Eso también sería una buena acotación, decir, bueno, al final detuve un poco la lectura para que no se me acabara el libro porque quería más. Y eso también es un dato importante para el editor, para la editoría en general. Otro elemento son los posibles errores ortográficos. ¿Ya? Hay libros en los que va a ser imposible decir la cantidad de errores ortográficos. ¿Ya? Entonces hay que decir un aproximado. Hay que decir, bueno, cada 10 páginas, 6 eran de errores ortográficos. Entonces, porque a veces nos pueden llegar manuscritos o textos que son así, que están llenos de faltas de ortografía, y entonces podemos decirlo un poco para que ya el editor sepa, o el corrector en todo caso diga, wow, lo que me espera es mucho, ¿ya? Porque bueno, también hay que reconocer que hay obras que su contenido es muy bueno, que la historia engancha, que funciona, que gusta, sin embargo la persona que lo escribe tiene muchos problemas ortográficos. Que nadie se crea que todos los escritores son excelentes en el idioma español o en su idioma original. Hay muchos errores y lo vemos todos los días. Ya incluso los más avanzados, los más conocidos, hasta los premios Nobel tienen errores ortográficos. Errores conceptuales también, ya, es decir, errores en el tema que vimos anteriormente, muchos personajes con problemas, el narrador no funciona bien y podemos contabilizar un poco cuántos de esos errores tenemos. ¿Ya? Y lo otro que es también muy importante, contabilizar si es posible los localismos, los extranjerismos o los tecnicismos que puedan aparecer en la obra en sí, en el texto. Porque esto también es importante a la hora de la corrección y la edición de la historia. Los localismos porque hay que definir, el editor tiene que definir si esa obra que se va a publicar se va a dejar con esos localismos, ¿ya? Por ejemplo, si es una obra escrita, digamos, en México y utilizamos muchos localismos de México, es que todos los latinoamericanos van a entender esos localismos, ¿ya? O es que vamos a llevar esa obra y la vamos a publicar en España, entonces tenemos que pensar en los españoles como público, por lo tanto los localismos mexicanos los vamos a dejar o los vamos a cambiar, son preguntas importantes. Los extranjerismos igual, hay mucha importación del inglés, bueno, hoy en día el inglés, bueno, es más universal, pero digamos que hay muchos galicismos, por decir de alguna manera, muchas palabras traídas del francés, ¿lo vamos a dejar así o vamos a utilizar o vamos a poner sus traducciones para que el lector español hispanohablante lo comprenda? Entonces, por eso es importante. Y los tecnicismos también, obviamente, porque si empiezo a hablar con términos de doctor, de médico, súper complejos, van a entender todos los lectores esos tecnicismos y todo eso tiene que pensarlo el editor. Tiene que decidir finalmente cómo va a trabajar con esos elementos que dificultan la edición, es decir, los localismos, los extranjerismos y los tecnicismos de la obra. Entonces, como ven, hay bastantes elementos contables en la novela y en la literatura en general desde el punto de vista de las editoriales. Ahora, la parte cualitativa, entonces, un poco, yo diría que vamos a ser un poco más subjetivos. Vamos a hablar desde nuestro punto de vista, dar un poco nuestra opinión basado en determinados elementos que también que tratan de limitar esa subjetividad, pero al final vamos a tratar de dar nuestra opinión sobre la calidad general de la obra. ¿Cuáles serían esos elementos? Bueno, el lenguaje. Desde el punto de vista no solamente ortográfico, sino también el vocabulario y su redacción y su uso en el texto. Por supuesto, uno
quien está adaptado a la buena lectura, el que está adaptado a la buena literatura, se da cuenta rápido cuando está frente a un texto que su lenguaje pues carece de ciertos valores y por lo tanto no funciona del todo. Es un lenguaje que no permite una lectura fluida, donde el vocabulario es pobre, ¿no? O a lo mejor es un lenguaje todo lo contrario, que es demasiado, un vocabulario demasiado alto, muy difícil de comprender, prácticamente tienes que tener un diccionario en la mano y una enciclopedia en la otra para poder transformar esa historia comprenderla, ¿no? Entonces, habría que valorar ese lenguaje, cómo es, ¿no? Luego, otro punto importante es la empatía. Es decir, esa obra permite que yo me sienta, digamos que, identificado con ella. Al menos me siento identificado con el protagonista o con el antagonista o con algún personaje. Y por lo tanto, fíjense que el valor de la empatía, según los dramaturgos, es clave para que las personas se queden contigo en la obra. Si tú logras que una persona empatice, conecte con al menos uno de los personajes, puede que ya tienes una gran ventaja para que esa persona se quede con la obra hasta el final porque quiere seguir la historia de ese personaje, ya porque conectó con ese personaje. Entonces hay que buscar en esa obra si es posible o si al menos nosotros pudimos conectar con alguno de ellos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos definir, y ya que somos lectores dedicados solo a la parte de novela de fantasía, somos un poco el prototipo de lector de fantasía, ¿no? A su vez. Por lo tanto, podríamos decir que si yo, como prototipo de lector de fantasía, logro conectar con la obra, logro tener empatía, podríamos decir entonces que el público que va a leer esa obra también podría, como nosotros, conectar con ella, ¿ya? Entonces, la empatía es un valor importante para decir, bueno, esta obra, desde mi punto de vista, tiene calidad porque hay empatía, se crea empatía con el lector. Lo otro, la novedad. ¿Es novedoso? Yo diría que hoy el 99.9 de las obras no son novedosas. Yo me atrevería a decir ese dato porque hay una historia, no sé quién me la contó, no sé, Ramón, si tú te acuerdas, si fue Felo en algún momento. Le hablo a Ramón porque ambos estudiamos, es decir, Ramón fue prácticamente profesor mío cuando yo estudié literatura. Y teníamos además a un profesor que se llamaba Felo, excelente, que es mi maestro en esto. Y no sé si habrá sido Felo el que nos contó la historia de un escritor sumerio, imagínense, antes de nuestra era, que se quejaba de que ya se había escrito sobre todos los temas posibles. Entonces, si ese escritor sumerio no se equivoca, y yo creo que no, y ya hemos escrito sobre todos los temas prácticamente, lo que hacemos hoy en día es reinventarnos los temas. Y sobre todo, más allá, reinventarnos nuestras tesis sobre los temas que ya se han debatido y que se han hablado tanto en la literatura. Entonces, ¿cuántas veces no se han contado la misma historia de, no sé, la historia de, ahora se me olvida, de Romeo y Julieta? ¿Cuántas veces no se ha contado esa historia de distintas maneras? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no se ha contado la historia de El príncipe y el mendigo, pero de distintas maneras? Y así podemos ir viendo todos los temas que existen y uno decirse, bueno, ¿cuántas veces no se ha contado esto? Pero lo bueno de la literatura y lo bueno de la creación es que podemos reinventarnos la forma o el punto de vista de esa historia. Y ahí está entonces la novedad. Por lo tanto, hoy en día no tenemos que buscar necesariamente la novedad en el tema, sino en la tesis de la obra, ¿ya? Yo creo que ese sería el enfoque más acertado y más objetivo, porque buscar la novedad en el tema, quizás en algún momento surja un nuevo tema, no sé, es posible también, pero de momento yo creo que casi todo está agotado. Habría entonces que reinventarse más bien la forma en que lo vemos. Por lo tanto, cuando buscamos la novedad en la obra, yo me enfocaría en tanto lector profesional en la novedad de su tesis, en la novedad de cuál es la mirada que me propone el autor sobre este tema. ¿Okay? Luego, la intertextualidad es un elemento importante, es decir, hoy en día vemos esa relación entre una obra y otra, creo que es importante también. De hecho, el tema de la novedad ayuda en ese sentido. Yo puedo quizás reescribir
no sé, yo podría reescribir Rebelión en la Granja, por ejemplo, un día, ¿verdad? Pero hacerlo desde mi punto de vista. Entonces, ya ahí hay una relación y hay cierta intertextualidad entre mi versión de Rebelión en la Granja y la de Orwell, ¿no? Entonces, la intertextualidad también es un elemento positivo, ¿ya? Y también aquellos que hacen una suerte de homenaje a otros autores, aprovechando este recurso. Hay personas que incluso copian textualmente un párrafo entero o una página entera de otro autor y la insertan en el centro de su obra, de la que han escrito, también como una suerte de homenaje. Los autores más audaces, como se llama el libro, de hecho, del curso, logran identificar esos momentos y logran decir, wow, aquí esta persona conoce también a Orwell, que tomó este párrafo completo y logró encajarlo dentro de su obra, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que da cierto valor adicional a la historia y a la novela. Luego, importante, esos tres elementos que planteaba en la estructura interna del relato Aristóteles. El inicio, que es el momento de enganchar al lector. El inicio es la carnada que lanzamos al agua para que el pez logre engancharse bueno, ahora olvidé cómo se llama. Y bueno, exacto. Entonces el inicio es eso, es esa carnada que lanzamos y ver cuán efectivo es ese inicio. ¿Cómo lo sabemos? Con lo que habíamos hablado del tiempo de gracia. Si yo logro conectar en el inicio, logro que el lector se quede conmigo, ya gané ese primer punto. Luego, el desarrollo, que es lo más difícil, que es el grueso de la obra, logra mantenerme constantemente sobre él, quiero continuar leyendo, no hay un momento en que cierro el libro ya porque no me interesa el resto. Si eso ocurre o no, tendríamos que verlo durante la lectura, obviamente, de ese desarrollo. Luego, las conclusiones, es que la conclusión de la historia me satisface, ya como lector, es que no es como sucedió con Juego de Tronos, la serie que todo el mundo dice que se decepcionó del final de Juego de Tronos. Bueno, entonces hay que ver si la historia cumple con ese objetivo en el final, en el desenlace. Entonces son tres momentos importantes que nos permiten entonces definir también desde el punto de vista cualitativo la calidad de la obra. Luego, las potencialidades, es decir, cuáles son los puntos fuertes que podemos identificar en la obra. A lo mejor podemos decir, bueno, el punto más fuerte que tiene esta novela fantástica es el mundo que ha creado el autor, o el punto más fuerte es el personaje protagónico, o el punto más fuerte es la temática y la tesis que aborda. Entonces, eso sería un elemento importante a destacar. Por el contrario, sus debilidades. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que nosotros notamos que no funciona? Puede que falle toda la historia, o puede que falle un capítulo, o puede que falle el inicio, o el desarrollo, o el final. Eso también sería importante definir. Y luego, y bueno, ya esto tiene más que ver con el informe que se hace, recomendaciones. Si tenemos algo que recomendar. Obviamente, si hay fallas que nosotros detectamos, yo creo que las fallas ya nos dan las recomendaciones. No sé, el inicio no funciona porque no atrapa al lector. Bueno, recomendación, mejorar el inicio, reescribir el inicio. El final, el desenlace es un desastre porque no se cierra la historia, no sabemos qué sucede con el protagonista, algo sucede ahí, no está concluida, o se precipitó el inicio, que puede ocurrir. Ya hay autores que, sobre todo en sus inicios, no tienen esa práctica, no han logrado el oficio como escritor y a veces están escribiendo una novela y ya se desesperan por llegar al final y precipitan el final. Es decir, se apresuran a escribir el final y no han permitido el paso normal de la historia, es decir, el tránsito natural que debería tener. Entonces eso también lo podemos notar ahí. Por último, me quedan dos aspectos de la parte cualitativa, es la calidad. Nosotros, de todas maneras, cada editorial tiene sus pautas. Yo pongo las que conozco con la editorial Letra de Cambio, que son buenas. Es decir, básicamente es dar una definición final. ¿Es buena la obra? Buena sería decir si la obra es novedosa, en lo que hablábamos, si hay un estilo propio, es decir, si logramos definir que hay un estilo propio, y si los elementos conceptuales atraen y mantienen y satisfacen al lector.
Eso está escrito ahí en el libro, ustedes lo pueden ver. Es decir, podemos hablar de que una obra es buena según las pautas que nosotros seguimos, cuando la obra es novedosa desde el punto de vista de su tesis, cuando hay un estilo propio logrado, es decir, vemos que el autor no se basa en una forma estilística, sino que ya tiene su propio estilo, su propio sello, y si el concepto, es decir, el discurso, la historia en sí que narra, pues atrae al lector, mantiene su atención y finalmente satisface a ese lector, ¿ya? Luego, una segunda definición sería funcional. En este caso, cuando hablamos de que la historia es funcional, ya no es buena, es decir, es un escalón menos. La historia no es novedosa, ni en su tema ni en su tesis. Sin embargo, hay un estilo propio del autor y logra atraer y mantener la atención del lector, ¿ya? Es decir, que baja un punto porque no hay una propuesta nueva, ni siquiera en la tesis, que es lo que se puede hacer, ¿ya? Es más de lo mismo, como podríamos decir, de libros que digamos, bueno, sí, es un libro de fantasía, pero es lo mismo de siempre. Ya es un guerrero que es el elegido de la historia y que, bueno, tiene que salvar al mundo y lo logra hacer porque descubre todos los poderes mágicos habidos y por haber. Pero no hay una propuesta, nada que digamos, bueno, aquí hay algo interesante, hay algo diferente, ¿ya? Y el escalón más bajo, obviamente, sería el no funcional. Fíjense que yo digo que nosotros utilizamos eufemismos, porque normalmente en la lengua de la calle diríamos, bueno, esto no sirve o esto sirve. Sin embargo, para no herir sensibilidades, en el mundo literario, ¿qué hacemos? Bueno, la obra es buena cuando es buena, no es funcional cuando está más o menos, no funciona cuando no sirve, es decir, cuando es mala. Entonces, le podemos decir al autor, bueno, tu obra es no funcional. El autor va a decir, bueno, me están diciendo que es una mierda, pero me lo están diciendo bonito. Entonces, esa es la idea también, ¿no? Un poco no ser demasiado duros. Entonces, no funcional es que incumpla todo lo demás. La historia no es novedosa, no funciona y no sería leída o la leerían muy pocas personas. Obviamente esas personas que la leerían serían el autor mismo y su familia, ¿ya? Que por lo general un poco por pena dicen, bueno, la voy a leer y no siempre la leen tampoco. Entonces, esas serían las tres definiciones de la calidad finalmente, buena, funcional o no funcional. Y el punto final es la aceptación. Es proponer si aceptamos la obra o no. Ese es el objetivo al final del informe de lectura. Bueno, le proponemos al editor que la acepte. Si ponemos que es buena o funcional, podemos decir que la acepte. Si es no funcional, es decir, si es mala, obviamente deberíamos decir que no acepte la obra, ¿ya? Entonces, fíjense la importante del lector profesional, tiene en sus manos la capacidad de salvar la carrera profesional de un autor o destruirla, ¿ya? Porque podemos decir, no, esta historia no sirve, y si no hicimos un buen análisis, una buena lectura, entonces podríamos estar enviando al basurero una obra que quizás sí era buena, ¿ya? Que es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con Harry Potter, que cuantas editoriales la rechazaron, sin embargo, luego fue un boom internacional, mundial, y todavía hay personas como yo que empezamos a escribir gracias a Harry Potter. Por eso siempre lo menciono. Entonces, esta es la parte cualitativa del análisis, solo queda la parte experimental que no lo hacemos en el informe de lectura, no se aplica la parte experimental porque como su nombre lo indica es experimental. Esto se hace en una suerte de laboratorio donde el texto se somete a ciertas condiciones especiales o ideales para estudiar determinados elementos, ¿ya? Elementos creativos, elementos comerciales, etc. Sin embargo, nosotros, los que vayan a hacer la pasantía en la editorial con letra de cambio, el ejercicio final evaluativo del curso es un análisis experimental. De hecho, creo que comenté un poco de ello en la clase que dejé en YouTube, donde les decía que la evaluación del curso tiene dos momentos. Un momento donde vamos a hacer una lectura de una obra que nosotros le vamos a entregar.
Bueno, eso está por definir porque a lo mejor le demos la posibilidad de que ustedes escojan cuál es la obra que quieren leer. Eso sí, tiene que ser una obra que esté en Amazon en formato digital para nosotros comprarla y poder dárselas a ustedes. O nosotros decidimos qué obra es. Cualquiera de las dos todavía no está bien claro eso. Luego de la lectura, hacer un informe de lectura final y eso es la primera parte evaluativa del curso. Luego entonces la parte final del curso es durante la pasantía que vamos a hacer de 3 meses, donde ustedes van a hacer un análisis experimental de obras de novelas de fantasía. El objetivo de ese análisis experimental es determinar cuáles son las características que tienen las obras más potentes o las obras más leídas actualmente de ese género, de las 10 primeras obras más leídas. ¿Para qué ese análisis? Para luego pasar ese análisis, el resultado de ese análisis a un equipo de escritores que van a escribir una novela basado en los resultados de ese análisis. Es decir, es un poco hacer es un experimento donde lo que queremos es decir, bueno, los puntos exitosos que tienen estas obras son este y este, es decir, estas 10 obras tienen estos 3 puntos en común y los escritores que van a estar que van a recibir ese informe van a utilizar esos 3 puntos o esos 10 puntos o los que sea para escribir en base a ello y hacer una novela basado en esos elementos que se puedan decir que son exitosos y que pueden dar como resultado una obra leída, una obra consumida por los lectores. Entonces, esos son los dos momentos de la evaluación. No es obviamente nada, como decir, forzado ni obligatorio, es para las personas que quieran hacerlo. El curso no es obligado tampoco a evaluarse. Sin embargo, quienes hagan todo el proceso evaluativo se llevan entonces el reconocimiento oficial con un diploma, un certificado de haber transitado, de haber pasado el curso y de estar calificados como lectores profesionales en la especialidad de novela de fantasía. Ese es el objetivo. Entonces, voy a respirar un poco. Si tienen alguna duda, aprovechen y me dicen ahora. Sobre todo con este tema de la evaluación, quizás alguno pueda tener alguna pregunta. Tengo una duda con respecto a la pasantía. En el caso de las personas, porque sé que la editorial tiene también una sede aquí en Cuba, ¿no? Física, si no me equivoco. En este Sí. caso, nosotros también tendríamos la posibilidad de ir, los que estemos en Cuba, a tener alguna relación con la editorial, con la sede aquí en Cuba. Sí, desde luego. La idea es que ustedes, es decir, estén en relación con todo el equipo de la editorial. El equipo de la editorial está esparcido por varios lugares. Uno de ellos es Cuba, obviamente, pero tenemos gente también, por ejemplo, en España, aquí en Francia estoy yo y otro compañero más. Es decir, que estamos un poco dispersos y trabajamos de esa manera, conectados por la Internet, básicamente. Entonces, la idea es integrarlos a ese colectivo virtual, ¿ya? Y trabajar desde ese espacio, todos los que quieran hacer la pasantía, y los que estén, que coincidan que estén en las ciudades donde hay personas del equipo, obviamente pueden contactar con ellos, tener reuniones presenciales, etcétera. Obviamente esa es la idea, implicarlo lo más posible, que conozcan de dentro cómo funcionamos, cómo hacemos los trabajos, etcétera. Y de hecho, los informes de lectura se presentan, es decir, el lector editorial profesional, cuando termina un informe de lectura, tiene una reunión con su editor y le presenta el informe, le explica los argumentos de por qué dice que la obra es buena, por qué dice que la obra es funcional o no, es decir, le va explicando todo. Un tanto para convencer en esa entrevista o esa reunión final, un tanto para convencer también al editor. Ya, hay lectores que son muy comprometidos con ciertas obras que leen y dicen, wow, esta obra yo la voy a defender hasta el final. Y en ese momento es como el momento de poner un punto más, un punto adicional a esa defensa de esa obra. Entonces también queremos que se haga ese trabajo, que ustedes puedan implicarse y que puedan unirse al colectivo en ese sentido. Así que sí, van a tener las puertas abiertas para todo. Y
Incluso ustedes mismos, los que sean escritores también, quizás se den la oportunidad de presentar sus propias obras a la editorial, etcétera. Es decir, que también en todos esos sentidos estaría abierta la casa editorial. Entonces, bueno, espero que te haya respondido la duda. ¿Alguien va? ¿Alguna otra pregunta? Sí, permiso para hacerlo. Se entendió muy bien la clase, Sí, pero sí me gustaría saber si vas a ponerlo también en YouTube. ¿Por qué? Porque estamos en Cuba y habíamos los que se oye entrecortados y no pierde frase. Es verdad que el libro, que ya lo tengo, el libro tuyo, La Voz de Mentira, viene muy bien explicado. Pero bueno, no puedo volver a escuchar por la conferencia. Eso es lo único que tengo que decirte. vale, Ramón. Traté de comprender un poco, es verdad que se corta la comunicación. A ver, nosotros creo que estoy grabando toda la clase, porque la vez anterior me pasó que pensé que estaba grabando la clase, bueno, sí, la grabé, pero no se grabó el audio. Entonces tuve que volver a darle la clase yo solo con la cámara. Pero bueno, no importa. Si no se grabó ahora, aquí me aparece que sí, que se está grabando, pero en el caso de que no, yo volvería a hacer la clase y la colgaría en YouTube para que esté ahí. De todas maneras, la idea es mantener estos archivos ahí para que quienes vengan después puedan tenerlos y ya sea más simple. Sí, lo vamos a Mira, poner en YouTube. tiene una que tú lo apoyas de ahí y te permite grabar la clase. Incluso puedes titular. Esto lo tiene, te digo, porque yo lo hice cuando di el curso online. Y tú puedes, y te grabas y te crea un archivo que después tú puedes pasarlo al grupo. Perfecto. Pues entonces, sí, yo creo que va a funcionar. Va a funcionar, yo lo voy a poner y les aviso, les paso el enlace de la clase y todo para que lo puedan ver luego de nuevo. Bueno, Julio César, Eduardo, ¿tenías una pregunta? Sí, adelante. ¿para qué fecha sería la primera evaluación esta de leer el manuscrito y hacer el nivel? A ver, nos quedan 2 clases más. Nos queda, que creo que van a ser quizás una, porque vamos a estar hablando sobre el informe ya, como tal, el informe de lectura, en sus 2 capítulos, el literario y el comercial. Entonces, prácticamente hoy hemos visto el informe literario, prácticamente, y un poquito del informe comercial. Entonces yo creo que en realidad la clase próxima será la última que tengamos en directo. En vez de 5 serán 4. Quizás lo que podamos hacer entonces, si ocurre así, terminamos el curso el próximo domingo, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, nosotros les enviamos los contratos para el tema de las pasantías a aquellos que quieran hacer las pasantías con la editorial. Tenemos que hacerlo por contrato porque aquí en Francia nos piden documentos oficiales todo el tiempo, no podemos violarnos eso, justificando por qué ustedes están con nosotros. Y entonces, hechos esos contratos, firmados, etcétera, los que vayan a hacer las pasantías, comenzamos el proceso. Los demás, los que quieran solo hacer la parte de la lectura profesional, igual la primera semana vamos a tener un mes para hacer la primera parte evaluativa. Es decir, que terminada la clase el domingo próximo, a partir de ahí tendríamos nosotros aquí una semana para elegir las obras y se la enviaríamos el domingo siguiente para que ustedes ya comiencen a leer y comiencen a redactar sus informes de lectura. Es posible además que la lectura sea de a dos, es decir, es posible que demos una obra para 2 personas. El objetivo es contrastar las miradas de los lectores. Es decir, si damos la obra, una misma novela a 2 personas, vamos a ver un poco cuál es la visión o cuál es la mirada que le da cada uno a esa misma novela. Entonces es posible que lo hagamos de esa manera, ¿ya? Y todo eso lo vamos a Sí, definir a partir del próximo domingo. Sí, tendría una sugerencia para el caso de una lectura de prueba, que no fue una obra sí, publicada en nada más. Porque como tal existen reseñas, existen críticas de lectores,
que nosotros podremos valernos de eso también, como quiera vamos a modificar ya nuestro criterio como tal. Que sugeriría que sería una obra inédita o algo que sería enviado como tal a la editorial. Ah, vale, te entiendo. A ver, nosotros ahora mismo no tenemos muchas obras inéditas de fantasía. De hecho, nos llegan muy pocas de fantasía. Yo tengo, creo que recuerdo haber editado solo una y no más allá. Pero además, el objetivo de la lectura de obras que ya están publicadas y que además son una suerte de bestseller también, ya están, que son leídas, etcétera, es determinar qué es lo positivo, cuáles son los valores que tienen esas obras en su conjunto, que hacen que se conviertan rápidamente en obras bestseller, ¿ya? Ese es uno de los objetivos también. Entonces, por eso es que pensamos en tomar obras que ya están publicadas y que ya están un poco validadas por el público, ¿ya? Ese es el objetivo también un poco de la lectura, para determinar entonces cuáles son las pautas, cuáles son los puntos que tienen todas ellas en común, bueno, que las hacen trascender por encima de otras obras que uno podría decir, bueno, son lo mismo, son el mismo género, tienen la misma temática, pero más allá de eso, ¿por qué estas sí y las otras no? Y eso un poco lo va a definir esa lectura. Sí, muy bien, queda entendido ya entonces. Todo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Eduardo, Sí. ya uno que ya escucha la obra que voy a presentar, ¿cuál puede presentarte el título, decirte el título de la obra que voy a escoger para la Ah, vale, a ver ¿qué si tienes? entendí tú. Si entendí bien, tú tienes una obra para leer. Que para que es la que voy a validar, que es una obra vendida en Amazon. Y lo que quiero saber cuándo te puedo presentar el título, no, para que tú valides si es posible utilizar esa obra, ¿no? Ah, vale, ok. Pues Ramón, si quieres me lo envías en cuanto terminemos la clase y nosotros ya te digo, nosotros estamos evaluando qué es lo mejor, si darle a ustedes la posibilidad de elegir la obra o si elegirlas nosotros. No sabemos, no hemos decidido qué sería lo más ideal, teniendo en cuenta el objetivo final que es valorar las mejores obras que están hoy en día en el mercado para definir su Sí. calidad y ver qué es el elemento común que tiene. Pero igual, me puedes enviar el título que tienes y nosotros lo vemos. En el caso de lo que estoy hablando es una obra de Morgan está en el número uno en Amazon. Fantasía épica, ¿no? Por eso es que decido escoger eso, porque es una obra que ha tenido mucho empleo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, validar por qué eso. Vale, me parece bien. Pero bueno, No, ya vamos a hacerlo así de todas maneras. Nosotros vamos a elegir quizás, se me ocurre ahora incluso, quizás podemos elegir una parte de las lecturas nosotros y otra parte dejar que ustedes las elijan también. De todas maneras, envíame luego cuando terminemos aquí, envíame el enlace y la vamos a ver, claro que sí. ya, yo te voy a enviar el enlace. Tiene la facilidad que por lo menos están gratis en internet, están gratis la mayoría de las horas, porque son culpa, hay un cambio, son sagas, entonces están gratis en internet que a facilidad de uno adquirir, pues tú sabes que por desgracia nosotros no podemos comprar aquí en Amazon. Ahí Sí, yo yo te sé, voy a precisamente. enviar. Es por eso que, es decir, la editorial es la que va a correr con la compra de las obras que hagan falta para la lectura. Es decir, ustedes no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, En el caso, sí, de lo que te digo, está gratis. vale, Eh, como son sagas, es poner las primeras, ya de hace rato se vendieron, las pones en internet para enganchar, compres las otras.
un buen motivo. Te engancha. Vale, vale. Es un buen, sí, buena carnada esa. Muy bien, Ramón. Vamos a hacerlo así. Y, y nada, chicos, hemos llegado al final de la clase de hoy. Si queda alguna duda, si les surge alguna duda después de todo esto, si viendo la clase que hemos grabado, yo espero haberla grabado, les surge alguna duda también, pues me la lanzan para acá por el grupo del grupo de aquí de Telegram. Y nada, la clase que viene, de todas maneras, yo les aviso si finalmente va a ser la última o si va a ser la penúltima, ahí veremos. Yo siempre trato de ahorrar el tiempo y si puedo unir las dos, porque por la temática del contenido quizás se puedan unir, pues lo vamos a hacer así. Nada, les agradezco entonces el tiempo y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego a Bueno, todos. buen fin de semana. Un buen fin de Buen semana. día. Gracias.